Hola, buenas tardes. Tengo el gusto de tener aquí con nosotros al doctor Klaus Meltreter, que nos va a dar el seminario institucional de hoy. Voy a leer una pequeña semblanza. El doctor Klaus Meltreter egresó del doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad de Ulm, en Alemania, en 1994. Su interés científico está centrado en la ecología de los helechos. Desde 1998 es investigador en el Instituto de Ecología AC, en Jalapa, México, y actualmente es investigador titular C y miembro del SNI nivel 3. Él ha dirigido 28 tesis de grado y posgrado y fue tutor externo de 41 estudiantes de Alemania, Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Bolivia, India, Perú, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Él es autor de más de 100 publicaciones arbitradas y capítulos de libro, coeditor del libro Fern Ecology, árbitro de más de 80 revistas, editor de Fern's Gazette y editor asociado de American Fern Journal y Frontiers in Plant Science. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con el doctor. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por su interés. Esperamos que nos hayan ganado, ¿no? Que tengan la propia voluntad de aprender algo, porque el tema es de verdad de mucho interés y vean que hay un espacio para ustedes jóvenes. Porque si en la docencia algunas veces les presentamos todo lo que se sabe, muchas veces no queda claro de todo lo que no saben. Y van a haber muchos huecos y espacios donde ustedes todavía pueden trabajar. Les voy a hablar hoy sobre los helechos y sus interacciones con el ambiente. ¿Podemos poner la próxima, por favor? Sí. Eso significa que quisiera que en un momento piensan cómo nosotros interactuamos con el ambiente. Significa, imagínense que aquí estaría el ser humano, porque nos cuesta poco y nada imaginarnos a nosotros y cómo interactuamos con mosquitos, cómo interactuamos con virus, cómo interactuamos nosotros con el ambiente, cómo nos afecta a nosotros el clima, la geografía, la altura, a nosotros. ¿Cómo nos afectan los otros especies de ese mundo? Por los angiospermas, pues nos proveen de la comida, lo cultivamos, sabemos que después esas plantas están plagados y usamos plaguicidas para controlarlos. Es fácil, porque nosotros somos humanos, imaginarnos ese mundo humano. Pero ahora cambien el ser humano y pongan en medio los helechos, algún otro grupo. Y ahora imagínense cómo interactúa el ambiente con esos organismos, que son helechos, que son plantas vasculares. Y ahora es claro que a los helechos, como son plantas, les va a afectar, por ejemplo, el suelo, que a nosotros no tanto, no de manera directa, porque no estamos enraizados. Y cómo a los helechos afecta los invertebrados, porque los comen. Por suerte ya no tenemos organismos que nos comen a nosotros, pero sí tenemos parásitos, virus, enfermedades, ¿no? Así que imagínense, ahora tenemos acá otro grupo de organismos y todas las interacciones que pueden ocurrir con esos organismos. Y eso es lo que investigamos en ese caso con helechos. Y aquí, como es un panorama, en general, vean, las interacciones pueden ser neutrales, no afectan a ninguna de los dos organismos participantes en una interacción, o son negativos para uno y positivo para otro, así que antagónicos, o son mutualistas y benefician los dos. Y esas flechas puse yo, así que es más o menos una teoría que dice los humanos son malos para los helechos, ¿no? Porque les destrozamos más que todo su hábitat. Pero también hay una esperanza porque invertimos en conservación, ¿no? Es fácil de entender. En otros grupos, angiospermas. Las plantas con flor, bueno, son principalmente una competencia con los helechos, ¿no? Así que también asumo que hay más efecto negativo. Pero
por ejemplo, proveen también sombra, ¿no? Un árbol que provee sombra protege al helecho que crece por debajo. Así que tenemos todo un panorama de interacciones. Y lo que actualmente trabajo es prácticamente interacciones con insectos. Vamos a enfocarnos en esa parte. Y después vamos a tocarle un poquito otros temas todavía que también afectan evidentemente a los helechos. Próximo, por favor. Bueno, para empezar, para todos que no trabajan con helechos, ¿qué es tan peculiar de los helechos comparado con otras plantas vasculares? Bueno, una es que sus hojas pueden ser gigantes, ¿no? No son hojas pequeñas, de tamaños promedio como de un encino, pueden ser muy grandes. Se desarrollan, se desenrollan realmente, ¿no? Es su modo más típico para conocerlos en campo. Tienen las típicas estructuras, siempre raíz, tallo y hojas. Las hojas son lo más llamativo. Son homósporos, significa que hay un tipo de espora. Y dice, a ver, no se reproducen de manera sexual, ¿y cómo tenemos un tipo de espora? Pues porque la espora no es determinada sexualmente. Una espora germina, da luz a un gametófito que luce totalmente otra cosa, y este reproduce los órganos sexuales que pueden ser masculinos o femeninos, pero no está determinado. En consecuencia, tienen prácticamente el potencial hermafrodita. Tienen esa alternancia de dos generaciones, lo que vemos típicamente como planta del lecho, que es el esporófito y el gametófito. El gametófito típicamente es haploide y el esporófito tiploide. Y por supuesto, la gran diferencia con plantas con flor, pues los helechos no tienen flor. Si no tienes flor, tampoco tienes fruto. Si no tienes fruto, tampoco tienes semillas. Eso, en grandes rasgos, es lo que diferencia a helechos de plantas con flor. Y lo que todavía no les comentaba son las esporas. Las esporas son minúsculas, típicamente entre 20 y 60 micrómetros de tamaño, y se dispersan muy fácilmente por el viento. Ok, les quiero dar primero un pequeño panorama de la diversidad de helechos, especialmente si no los trabajan, no es su especialidad. Seguro que han visto algún helecho arborescente, no es nada sorprendente, hay terrestres, hay epífitas. Hasta acá, normalmente estamos bien. Entonces, bueno, ¿qué hay peculiar ahí? Bueno, una es que hay tamaños mucho más chiquitos, como esta. Ese tamaño de esa planta es más chico que un dedo. Significa que tenemos especies minúsculas y especies que crecen a 15 metros de alto. Próximo, por favor. Y bueno, ustedes acá en Cuernavaca saben que donde hay roca volcánica también hay helechos. Así que hay los epipétricas que crecen sobre roca. Y en México es especialmente rico en especies que crecen sobre sustratos rocosos y en ambientes calientes y secos. Así que helechos xerófitas, hay como unos 150 especies en México. Es el centro de diversidad de helechos xeróficos en el mundo. Y adivinan, pues, ¿a quién pregunto? No pueden saberlo. El segundo lugar es Madagascar. Así que vean, realmente los centros de helechos xeróficos son totalmente separados. Pero México tiene acá realmente una contribución muy importante, esa zona, especialmente del centro al norte, inclusive toda la parte de Estados Unidos, es muy diverso en helechos adaptados. Ese tipo de sustrato. Y para sorpresa, para los que no trabajan con helechos, pues tenemos hemiepífitas, significa que suben a los árboles con su rizoma muy lentamente, unos metros, pero nacen en el suelo. Significa, primero crecen en el suelo y después suben a los árboles. Otros son enredaderas y sí, ciertamente se enredan, pero lo que se enreda es la hoja. Significa las hojas pueden de 20 metros o más.
todo el rizoma está en el suelo, ahí nacen las hojas y ahí empieza el solicio. Próxima, ¿no? Y para los que no trabajan con helechos, pues de más sorprendente todavía que hay formas de vida que son acuáticas o que son arbustivas. Así que en verdad no son arbustos, pero como no leyeron los libros y no saben la clasificación que los humanos les aplican, dicen, pues no me importa si produzco madera o lo que sea, pero simulo a un arbusto. Significa, estoy siendo verde, puedo crecer por años, esos son hojas, crece por años. Sí. Consecuencia, cada año hace un pedazo más, un pedazo más. Pues como arbustos, ¿no? Según nuestra definición, no son arbustos, porque especialmente según nuestra definición, una hoja crece y tiene una forma definida, y esa no, sigue creciendo. Las hojas, las hojas. Próximo. Y aquí ven la diversidad de hojas que forman los helechos. Y eso es realmente lo muy espectacular que tienen. Un sinfín de hojas. Algunos, como estos, que son de especies más escasos en Asia, que tienen esos tamaños. Otros que pueden ser de esas formas de vida, pueden ser así, pequeños. Así que un sinfín de hojas. Y si regresamos un momento, Sí, no sé por qué se cambió. vean que eso causó que algunos filósofos también tenían este tipo de ideas, que la naturaleza hizo los helechos para demostrar que se puede hacer con hojas. ¿No? Es una diversidad siempre. Próximo, por favor. Ok, y en los helechos, pues, ¿de qué hablamos? Ahora, cuando digo helechos, casi siempre incluyo otro grupo que es algo distinto, pero siempre se puso en conjunto, helechos y licopodios. Hablamos de 12.000 especies, así que alrededor del 4% de las plantas vasculares. Significa que como cada vigésima quinta planta, esta planta sería un helecho. Eso es del GBIF, donde les grafican las colecciones que se han hecho. Y ahí ven, prácticamente están por todos lados, con excepción de áreas muy secos como Saudi Arabia, el Sahara y algunos otros desiertos. El resto del mundo es disponible para helechos. ¿Sí me acuerdo? Pero, por supuesto, no en la misma diversidad. Si vemos dónde están los lugares más diversos, esos círculos, especialmente rojo en grande, demuestran dónde están los centros más diversos. Uno es justamente en México, después los Andes de Colombia a... No sé por qué se de cambió. Colombia a Perú, porque hay montañas. Montañas generan una diversidad de climas. Y los helechos les gusta en su mayoría, un clima más moderado. Y del otro lado, Asia. India, China y más que todo, toda Indonesia, las Filipinas, porque ahí hay muchas islas, el clima es muy húmedo y hay muchas montañas. Y del otro lado vemos que aunque son menos diverso el número de especies, las islas también les gusta mucho, porque hay un clima más moderado. Nunca hace demasiado calor o está muy seco. Así que no se seca. México actualmente el listado anda en 1057 especies, es como casi el 10% de lo que hay. Y eso es el actual sistema, nada más como información. Y vean, actualmente usamos 48 familias para clasificarlos. Y lo que quiero ahí destacar es que vean un orden. El orden de los polipodiales ocupa la mitad. Y realmente no es la mitad. Las de familias sí es la mitad, pero son más del 90% de las especies pertenecen a ese orden. Y ese orden, por adelantarles eso, es más joven, se desarrolló más tarde
que las plantas con flor. Significa, olvídense de lo que aprendieron, por si todavía en la universidad, que normalmente dicen, ay, los musgos, después los helechos, después nada y después las plantas con flor. Mentira. Las plantas, los helechos modernos, que es todo este grupo, llevan no solamente como unos 60 o 50 millones de años en la Tierra, significa se desarrollaron después y ya se forman las plantas con flor. Mientras esos grupos aquí, ciertamente, son antiguos y llevan más de 300 millones en la Tierra. Así que tenemos un grupo que tiene mucho más historia que otra parte de los hechos. Y bueno, ahora hablamos de los helechos. Ahora hablamos de los insectos, que muchos consumen helechos. O a ver cuántos consumen. Así que ahí tienen los órdenes, coleópteros, lepidópteros, dípteras, y del número de especies, ¿cuántos son herbívoros? Por ejemplo, lepidópteros todos consumen en su estadio larval a plantas. Ahora es plantas. Y si vemos la comparación que se hizo en 1980, ven que aquí es nada más helechos sin licopodios. Se sabía solamente de 465 especies de insectos que consumen helechos. Y del otro lado, de los 275.000 angiospermas, se sabía que hay un sinfín de insectos que lo consumen. Así que empezaron a especular que los helechos son tóxicos, que indefendidos, nadie lo come, y pues hay más razones para eso. Ese factor 30 entre esas dos proporciones es brutal. Casi podrías decir, para cada especie de angiosperma hay por lo menos un insecto que lo consume, mientras en helechos pues hay muy pocos. Próximo, por favor. Pues insectos ni hablar, están prácticamente en todo el mundo. Así que el match, helechos hay por todos lados, menos en zonas desérticas, insectos hay en todos lados. Así que no es la razón que no se consumirían los helechos por esa razón. Próximo. Así que, ¿qué pasa con la herbivores de helechos? ¿Realmente son tan pocas especies por alguna razón química, ecológica? ¿Qué está detrás? Y desde 1920 se especulaba que muy pocos helechos sean consumidos. No se discutió mucho la razón, pero después en los 80s y acá en 60s se tenía varias hipótesis para eso. Se decía, los helechos no tienen mucho valor nutritivo. Quien lo come se muere de hambre, ¿no? Pues en consecuencia no lo comes. O es que no tienen flores, frutos, semillas, así que no hay insectos que lo van a comer. Esa razón. Y semillas tienen muchos nutrientes. Nosotros vivimos de semillas. Trigo, maíz, todos son semillas, ¿no? En consecuencia, pues por eso no los consumen, porque no tienen semillas. Y otros decían, nah, es que la defensa, pero ven la contradicción. Uno dice, hay menos estrategias de defensa en helechos y por eso son menos atacados. Oh, no, algo no pasa. Pero se decía, el grupo es filogenéticamente más antiguo, sí, el origen es más antiguo. Los modernos, mucho más jóvenes. Pero ser más antiguo significa que ya tenían mucho tiempo para defenderse. Pues si pueden defenderse, ¿cómo van a tener menos? Algo no cuadra. Y la alternativa es que, pues, es secuestrado, no lo hemos investigado, en consecuencia no sabemos la diversidad de insectos que lo consumen. Bueno, si vas al campo y ves esto, dices, qué mentira que se inventaron esas cosas. Pero el origen viene de los herbarios. Gente de herbarios sabían que tenían que fumigar las plantas con flor más seguido, porque las plagas de los herbarios atacaron más a las plantas con flor que los helechos.
Así que pues desde ahí viene que en los herbarios los helechos no necesitaban tanto fumigación. ¿Quién sabe? ¿De verdad? Próximo. Y bueno, ahí vemos la contradicción. Hay unos autores alemanes que dijeron, a ver, si los helechos no son nutritivos, ¿cómo es posible que los animales terrestres más grandes que existieron en ese mundo, en esa tierra, comieron qué? Helechos y gimnospermas. Así que nos parece que una hipótesis mala. Entonces, y bueno, vemos, ¿para qué un organismo herbívoro consume plantas? Primero, proteína. Quiere crecer. Proteína es crecimiento. Azúcares, energía. Tiene que moverse y ser azúcares. Lípidos. Agua, sales y vitaminas. Y si vemos el problema que enfrentan insectos, podemos regresar. Siempre solito va, ¿no? No sé por qué se cambia sola. Tampoco no sé. Vean, aquí las plantas tienen en promedio esas concentraciones de elementos. Así que si un insecto que tiene una demanda alta de nitrógeno, cuidado, aquí es logarítmico la escala, ¿no? Así que si en promedio un insecto contiene tanto nitrógeno en su cuerpo, significa que tiene que consumir mucho nitrógeno y las plantas no los proveen, hay un problema. Significa, ¿cómo lo resuelves? Comes mucho. Desechas lo que no fue necesario, pero el nitrógeno es fundamental. Y del otro lado hay otros elementos como potasio, hay, ¿verdad? Demasiado. Qué bien, así que no hace falta. Pero tampoco no quieres acumularle tanto, así que tienes que secretar o excretarlo otra vez. Así que eso es el desbalance, que la comida, en otras palabras, no es óptimo. Algunas plantas lo usan y dicen, ¡ah! No vamos a engañar a esos insectos. Vamos a ponerle muy alto una concentración que no les gusta y vamos a ponerle muy bajo, bajo valor nutritivo, lo que buscan. Así que no consumir. Esa sería una defensa. Modificas el metabolismo de tal manera que no es adecuado para su consumo. Lo mismo con metales. Vean que cobre, zinc, hierro, los insectos tienen mayor demanda de lo que ofrecen las plantas. Así que si no lo consiguen, por otro lado, es un problema. Y el manganeso, que muchas veces es hasta tóxico, es al revés. Las plantas tienen demasiado. El problema. Tóxico. Bueno, así que ahora tenemos el panorama. Derechos, insectos. Ahora, ¿cómo interactúan? Pues ahí vemos cómo con el tiempo, por los millones de años, se desarrollaron diferentes estructuras y consumos. Así que, primero, consumieron las hojas, formaron agallas. Después empezaron a aparecer minadores. Después hubo producción de néctar. Después la polinización. Bueno, ya fue así, poníferos, angiospermas, ¿no? Y después la polinización activa. En un momento voy a hablar de néctar, que también ocurre en algunos helechos. Así que eso es como la historia de la Helviboriae. Y sí, próximo. Y aquí vemos todas las diferentes maneras de consumir plantas. Y del lado derecha, las palomitas, todo lo que tienen helechos. Es todo menos, pues, no tienen madera, así que no hay consumidores de madera y no hay consumidores de semillas y frutos. Todo el resto hay en helechos. Ahora, un estudiante de doctorado se dedicó, en tiempos de COVID, a revisar todo lo que sabemos realmente sobre consumidores de helechos. Así que hicimos dos gráficos. Del lado izquierda
el número de especies de helechos sobre cuál hay un reporte que se consume. Recuerdan que acá tenemos en total 12.000 especies, reportes de 380 años. Y del otro lado, ¿cuántos reportes hay de consumidores de helechos? Y fueron 809. Recuérdense que el estudio anterior decía 465. Así que con una revisión vas casi al doble. Nada más por revisar. Ahora, vean, eso nos da una idea de cuáles grupos se han sobre representado o subrepresentado. Cuando están en rojo, falta, significa eso es lo que encontramos, coleópteros en helechos, pero por el número de especies que hay, esperas que hay mucho más coleópteros consumiéndolos. Nos da una pista de lo que hay que trabajar, porque no vemos razón porque haya menos coleópteros. Y del otro lado, tenemos en los helechos algunos grupos que son sobre representados. Así que hay mucho reporte de consumo, pero en verdad es una familia muy pequeña. ¿Por qué se reportan tantos insectos en un grupo que es tan poco diverso? En ese caso, porque hay una especie de mucho interés económico, mejor dicho, es una maleza, el terillo, una pesma, y se ha investigado mucho. Y eso nos indica que posiblemente, si investigaríamos otras especies de helechos con la misma intensidad, pues encontraríamos mucho más. Próximo. Con esa información se pueden hacer redes de interacción que también nos dan una idea. Miren cuántas especies de insectos consumen a cuáles helechos. Y vean que es una red tremenda. Nada de escasez. Ninguna sospecha que algo ahí está pobre o subrepresentado. Y del otro lado, pues dos ejemplos aquí que les muestran cómo luce después una agalla en un helecho. Esos son agallas. Y esos, pues, o son soros o son huevos de mariposa. La mariposa forma huevos que lucen como los soros. ¿Y por qué lo harían eso? Pues para que no hay parasitoides que los encuentran y los infectan. Así que simulan ser parte de un helecho y en verdad son consumidores. Próximo. Bueno, así que si hay ahora más claridad, que hay mucho más insectos que consumen helechos, ¿cómo se defienden los helechos? Una manera que en verdad no es una defensa, es más una respuesta, es la compensación. Si te consumen, brotas nuevas hojas. O, para que no te consumen, brotas todas tus hojas al mismo tiempo. Que los insectos ni tienen tiempo para consumirlos. ¿No? Esos son defensas fenológicas. Otros, es una especulación, producen hojas rojas porque el rojo no es comestible para un insecto. Los ojos de los insectos buscan verde. Una hoja verde es buena, una roja no está buena, ¿no? Pero no está comprobado, así que hay otras hipótesis por qué algunos helechos producen hojas rojas. Y las principales defensas son, ahora, a nivel de resistencia, o constitutivas o inducidas. Constitutivas significa que siempre los tienen. De esa manera, el organismo tiene esa defensa y si son atacados, ya tienen la defensa. O inducidas, solamente los producen cuando los atacan. Es menos costoso. Por lo tanto, no hay evidencia que en el hecho se ocurre, pero tampoco nos ha investigado, no podemos hacer más nada. Y de constitutivas, estructural, fibras, tricomas, espinas, todo presentaba en hechos. Bioquímica.
todo tipo de defensas tienen helechos. Mutualismo, néctar, tomáceos, presentes. ¿No? Y bueno, nos metimos algo en la investigación, ahora que tenemos los equipos y maneras de investigarla, en la metabolómica. La metabolómica es fabuloso porque pones una muestra y recibes un sinfín de señales, en ese caso entre 300 y 1500 señales de compuestos que están en esa planta. El dilema es, solamente podemos identificar como el 10%. El resto no sabemos exactamente lo que es, porque se tiene que comparar con una base de datos que hasta ahora solo tiene como 50.000 sustancias, ¿no? Porque pues hay mucho más de eso. Pero lo que ya se puede hacer, de todos modos, es impresionante. Aquí vemos 6 especies de helechos y ahí son clasificadas algunas sustancias que podemos identificar exactamente. Sabemos qué es. Y ahí ven que cada especie tiene su propio código, como un fingerprint. Pero aquí no. Significa, imagínense que ustedes son un insecto y dicen, ese no me gusta, ese tampoco, porque son defensas. Pero yo creo que me voy a comer este. ¿No? Porque no tiene ninguna de esas defensas, que son fenoles, en alta concentración. Y así es una especie más consumida. Ahora, ¿cuántas defensas necesitas? Si tienes 4, es mejor que 2 o ninguna. O una muy tóxica sea suficiente. No sabemos. Porque eso no nos dice qué tan tóxico, qué tan eficiente es. Solamente dice que está en alta concentración. Y lo maravilloso de ese tipo de trabajo es que no solamente puedes graficar sustancias individuales en Bitmap, también puedes checar cuántas sustancias tienen un camino metabólico esta mesa. Así que tú puedes decir, aquí está el metabolismo de los flavonoides y esta especie, esa primera columna, tiene tantas sustancias de ese camino metabólico expresado. Así que puedes verla al nivel metabólico, no solamente al nivel individual de las sustancias. Muy bien. ¿Sí? Si hablamos de la idea original que decía que los helechos no son buenas plantas para consumir, uno esperaría que tampoco no haya redes de interacciones muy complejas. Ya lo rechazamos. Sí hay. Pero tampoco no haya interacciones de 4 niveles tróficos. En ese caso, helechos. Esos 2 especies de helechos son consumidos por esta mariposa. Claro, en la larva, ¿no? Esta mariposa es parasitada por una avispa. Y esa avispa es parasitada por otra avispa. Así que son sistemas que necesitan tiempo para desarrollarse y son muy específicos. Así que ahí no haya mucha diversidad y cambio. Y eso fue descrito por Morse en 2009. Ahora lo interesante son 2 cosas. Una, imagínense el herbívoro consume el lecho número 1. Y este también consume el lecho número 2. ¿Qué importa? Sí importa. Porque el hiperparasitoide, cuando consumió la larva de la mariposa, esa especie, tiene más cría. ¿Qué significa? A ver, ¿es bueno para el helecho o malo? Malo. A ver. El hiperparasitoide consume el parasitoide. El parasitoide molesta al herbívoro. En consecuencia, ¿ven qué complejo es? Hay que pensarlo 3 veces. ¿Es bueno o malo? Pero vean
Lo importante que hay un sistema de 4 niveles y sí importa qué consume la mariposa. Ahora dices, ¿y cómo se desarrolla además? Es demasiado complicado, parasitoide, hiperparasitoide. ¿Cómo lo encuentra? Tiene que encontrar en el lecho. En el lecho debe estar el herbívoro. El herbívoro debe ser parasitado. Y solamente cuando está voy a poner mi huevo. ¿No? Les parece un medio imposible. Próximo. Ah, es que, en verdad, esta especie también fue parasitoide. Se compitieron. Y en la competencia no solamente afectó al herbívoro, ¿está? Sino también al parasitoide. Significa tener dos parasitoides compitiendo por el mismo herbívoro y uno de esos también ataca a su competencia. Y así se hace hiperparasitoide. Significa esta puede existir cuando esa no está, porque también puede parasitar. Ahora entendemos cómo es posible que se formen ese tipo de redes, o niveles tróficos. Próximo. Y bueno, si hay ese tipo de sistemas, imagínense cuando hay una coevolución o una adaptación, esperarías encontrar también que hay organismos que simulan los helechos para camuflarse. Ah, hay. Significa que hay mariposas, en este caso orugas de mariposas, que simulan estructuras. Miren, la coloración casi no se ve, o acá se ve porque se movió. Acá es difícil verlo, como la mitad está dañado en la hoja y ya luce como una hoja dañada. ¿No? Perfecto. No te encuentran los parasitoides y además estás perfectamente camuflado con tu planta que consumes. Muestra que los helechos deben tener enemigos naturales bien desarrollados, digamos. ¿Observó? Y bueno, uno de mis favoritos en interacciones, acá ya vimos las agallas, pero además de las formadores de agallas, esos sí son agallas, tenemos también helechos que forman tomacios. ¿Y dice, para qué? Tomacios son casitas, refugios para hormigas. Eso se conocen en acacias, en otros lados, pero en helechos también hay. No es muy común, pero sí hay algunas pocas especies en América Latina y unos cuantos más en Asia. Próximo. Esos tomacios pueden tener muchas formas. Son rizomas, en este caso, ¿sí? De ese tamaño, y uno está encimado de la otra. Así que no es una casa, es como una construcción con las paredes abiertas, pero hay lugar para que se refugien ahí los hormigas. Pero otras especies de ese género de Canopteris ya tienen los rizomas huecos. Ahora sí es una casita, es un departamento. ¿No? Se renta. ¿No? A ver, si se renta, tienen que pagar algo. Significa la hormiga en verdad no paga nada a primera vista, simplemente le gusta para esconderse cuando llueve, está cómodo, se puede defender ante atacantes. Ah, si vive ahí, tiene un propio interés. La hormiga va a defender su casa. Si defiende su casa, defiende el helecho. En consecuencia, el helecho gana ahí y haya hormigas que los defienden. ¿No? Eso es el ejemplo de la especie de América Latina, está en Colombia, es un polipodium que forma ese tipo de estructuras huecas en el rizoma y ahí se meten las hormigas. Y las hormigas, pues como son, colectan un montón de materiales y pues en consecuencia hay basura. Si ahí meten las raíces, pueden absorber esa basura. Así que también les conviene para crecer más. Así que una perfecta interacción en cual
tanto la planta como la hormiga gana, mutualista. Pues todos esos ejemplos demuestran, si todo ese tipo de interacciones podían ser helechos, pues no hay ninguna razón por cual decir que los helechos no se den por sonidos. Hay defensas, hay todo tipo de interacción muy especializada que se desarrolló. Y uno de los trabajos que después hice en sabático hace unos años en Alemania fue a revisar cuáles especies tienen nectarios. Y de nuevo, vean nada más, si te sientes y exploras toda la bibliografía que hay. 2015 publicaron un paper y decían, hay 39 especies de helechos que tienen nectarios. Y sí, son una cosa difícil para ver. Así que algunos son obvios y otros miras, no ves nada. Hasta que me cayó el 20. Estuve en Alemania, estuve en jardines botánicos y ahí no son hormigas nativas del lugar. Son invernaderos y los invernaderos cultivan helechos tropicales, pero hay hormigas que se meten en esos invernaderos. Y si yo buscaba donde haya nectarios, pues porque no miro dónde van las hormigas. Así que miren dónde están las hormigas y donde se quedan parados, chécate. Y resulta que áfidos. No, las áfidos no me interesaban, ¿no? Pero cuando no hay áfidos y se quedan parados, échale buen ojo. Ah, hay nectarios. Y después haces tu trabajo morfoanatómico y das cuenta, sí, son nectarios, sin describir. Y en consecuencia, mírenle, de 2015, 7 años después, sabemos de 101 especies con nectarios en helechos. ¿Para qué nectarios en helechos? No. Bueno, porque las hormigas, en ese caso, no viven en los helechos, pero consumen el néctar de los helechos. Y están en diferentes grupos de helechos, ¿ven? Que eso significa que tener nectarios ocurre en diferentes grupos de helechos de manera independiente. Así que hubo varios inventos de nectarios. ¿No? Y aquí vemos como algunos lucen. Aquí, si no teníamos las gotitas del néctar, no ves poco en nada. Aquí es más fácil porque es transparente. Acá hay otro, acá hay otro. ¿No? Así que son visibles. Otros son estructuras un poquito más notables, pero nunca sabes bien si son secos, si son tallos, porque si no, están secretando de néctar, no sabes. Así que hay que tomar muestras y analizarlo si tienen azúcar. Y ahí, en la anatomía, pues también ves algunos cambios donde están en ese caso los nectarios. Así luce esa parte dentro del tejido, que normalmente tiene mucho más citoplasma, porque ahí está la producción glandular a nivel de citoplasma para producir el néctar, o aquí igual. Próximo. Y bueno, si alguien de ustedes trabajó una vez con néctar, pues para mí fue la primera vez trabajando con helechos. No me imaginaba jamás que voy a trabajar algo con néctar. Pensaba que néctar es agua y azúcar. ¡Ja! Hay mucho más. Y número uno, la planta produce sacarosa. También tiene glucosa y fructosa en algún momento de su metabolismo. Pero en el nectario se puede descomponer esa sacarosa, que son dos moléculas, que cuando se dividen aquí tenemos una glucosa y una fructosa. Así que 3 azúcares. Según qué tanto tiempo está expuesto a descomponerse el azúcar original. Y aquí hay una manera de modificar la concentración de esos dos azúcares. Si la planta produce, además de sacarosa, esa enzima, la invertasa, tiene más glucosa y fructosa. ¿Por qué la planta tiene intención de cambiar de los porcentajes? Porque según el azúcar que ofrece,
hay otros insectos que van a lo mismo. Y bueno, eso sería lo que se ofrece en el nectario. Así que, ahí está la sacarosa. Se descompone en glucosa fructosa de manera intencional o porque hay microorganismos que lo descomponen. Eso no es propósito. La planta, en consecuencia, pierde el control de la composición del néctar. Y ahí viene lo interesante, la planta produce ahora otro enzima para que se conserve su néctar. Así que la nectarina es una manera de controlar que microorganismos no me modifican mi cóctel. Próximo. Y bueno, en consecuencia, según la composición que tengo, voy a atraer, bueno, colibríes, vamos a ver, mariposas, polillas, porque les gusta la sacarosa. O si tengo más glucosa y fructosa, hormigas, moscas, ¿no? Según la composición. Los helechos ya sabemos que no quieren atraerle hormigas, así que quieren ir de ese lado. Por fin. Bueno, pero ahí no termina. Ofreces néctar, quieres que las hormigas vienen, pero vienen otros bichos. Y no, 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 tú no. Yo hice el cóctel para unos, no para otros. Así que esos ladrones tienes que controlar. Para que los controles, le pones toxinas en el néctar. Para que solamente las hormigas se lo consumen y las moscas no. Así que vean que el néctar puede ser mucho más complejo, porque no solamente contiene los azúcares, también tiene enzimas con diferentes funciones o conservantes. Óxido. Y lo que hicimos en consecuencia es con unas cuantas especies de helechos analizamos la composición del néctar y se hace en un triángulo de azúcar. Aquí está la fructosa, aquí está la glucosa y aquí está la sacarosa. Y según la composición porcentual, se tienen antecedentes según dónde cae la composición, hay diferentes consumidores. Y lo que esperábamos, que observamos, sea que sean generalistas, que son principalmente también las hormigas. Así que aquí. Y aquí ciertamente algunos helechos caen, porque otros hacen otra cosa, no sabemos. Y es evidente que helechos no van a atraer el colibríes, porque es tan poco hasta, ¿no? Que el colibrí se moriría de hambre, ¿no? Pero ahí estamos prácticamente iniciando a entender por qué tengan la composición de azúcares observado. Y aquí es esa pista que les dije. Cuando ves una hormiga, se queda parado en el lecho por un tiempo, con mucha dedicación, es porque consume, ¿verdad? O hay un áfido que libera también sus excretos. Óxido. Claro. Sí, perfecto. Ok, en nectarios, nada más vean, esos puntitos son hormigas. Acá hay una, otra, otra. Pues ahí están los nectarios, ¿no? Y ahí va mucho más allá. Se sabe no de nectarios de lechos, que la planta puede manipular a los insectos. Así que, por ejemplo, les pone más adrenalina. ¿Para qué? Órale, órale, ¿no? ¿Para qué? Para que haya más defensa. O los paraliza. Como consúmele, consúmele. Como fidelidad. Ahí me quedas. Para que no te vas a otro lado, ¿no? Así que hay mucho más todavía de interacción por investigar. El dilema es que con nectarios tenemos tan pocos materiales y como son microlitros, son micropipetas en tamaño para analizar eso, por ejemplo, a nivel metabolómica. Pero esas son las posiciones en las hojas donde pueden encontrarse nectarios. Próximo. Y bueno, ahí vimos
qué interacción intrigante hay entre helechos y organismos que dañan a los helechos. Y uno se pregunta especialmente cómo se evoluciona algo. Y esa es una hipótesis ahí. Así que los herbívoros dañan a los helechos. Los helechos ofrecen algún tipo de alimento o refugio, y por ofrecer eso, resulta que les protegen. Y después las hormigas no solamente protegen su casa o su néctar, sino a la planta. Hasta acá vamos bien. Ahora resulta, si ya están esas hormigas, podríamos aprovecharles más. Pudieran también dispersar más esporas, sería práctico, ¿no? Así que además nos hacen el servicio de correo. Y, milagro, en 85-86 encontraron una especie de esas helechos que tienen unas estructuras muy raras, que son unos filamentos, que son tanto más largo que la espora misma. Así que asumen que eso le permite que se enredan las hormigas cuando pasean por ahí y se llevan las esporas. Solo hay un problema: esos no son microscópicos, así que los filamentos no se tuercen ni cambian según la humedad. En consecuencia, difícilmente se enredan las hormigas. Así que, pues, es una hipótesis que no funciona. Y número dos, pues las hormigas no van muy lejos. Si la dispersión por el viento es más eficiente, para que quiero hormigas, ¿no? Pero pues ahí tenemos pistas, ya existen, y es nada más una cuestión también de la evolución. Si esos filamentos cambian estructuralmente, pudieran ser en el futuro un mecanismo de dispersión adicional. Entonces, bueno, para concluir, ¿se recuerdan del inicio? Ahí decíamos cómo interactúan helechos con insectos. Así que tenemos unas cuantas pistas de las interacciones, razones por qué un insecto consumiría helechos o no. Pero nos olvidamos algo. Nada más vimos esta interacción. ¿Y qué pasa con esto? Así que empezamos a trabajar del otro lado. Decíamos, a ver, si los helechos son más o menos interesantes por su constitución química a los insectos, ¿qué tanto cambia esa constitución química con factores ambientales? En consecuencia, hasta la misma especie pudiera cambiar químicamente según lo que crece. Y en consecuencia, la interacción puede ser diferente. De eso no se sabe hasta nada. Próximo. Vemos dos cosas. Ya tenemos idea de cómo afecta la parte abiótica al helecho. Uno son estudios fenológicos, que aquí son todos los estudios que se han hecho en una revisión de Lee et al. De 2018. Así que eso es lo que sabemos de las especies que se han investigado. ¿Y qué aprendemos ahí? El crecimiento es estacional. Pierden las hojas, típicamente en invierno o temporada seca, y las producen en época de lluvias o en verano. Bueno. La longitud de las hojas puede variar. Así que hay plantas que tienen nada más las hojas por 3 meses y otros 6 años. Imagínense qué significa eso para un insecto. Significa, si llegas después de los 3 meses, no hay nada. O si llegas y está 6 años disponible. Todo eso afecta evidentemente la interacción. Próximo. Y del otro lado, tenemos ahora los primeros análisis
de cómo afecta el suelo a las plantas. En ese caso hicimos un estudio, es fue otra estudiante de doctorado, que se dedicó a analizar químicamente pues, los elementos en helechos que crecen sobre roca caliza y roca volcánica. Y decimos, a ver, imagínense, hay dos conceptos. La planta crece en algún lado y ahí absorbe lo que hay en el suelo. Y lo que hay en esa solución lo va a absorber. Así que la planta refleja 100% lo que hay en el suelo. Sería como pasivo, sería una esponja. Esta es una esponja y se toma la agua que hay por ahí. Ningún control. Y la otra es que sí, la planta controla lo que absorbe. En consecuencia, tiene unas exigencias muy claras. Significa, no importa lo que hay en el suelo, siempre solo absorbe lo que quiere y el resto no. O lo excreta. Y otra vez, la planta quedaría igual, sin importar sobre qué sustrato es, porque lo controla. Eso es lo que queríamos saber. ¿Lo controlan o no? Y bueno, las dos cosas. Algunas cosas parecen que controlan, otros no. Porque lo que no les muestra aquí es que tanto difieren los suelos. Pero vean que entre las calcícolas, las que crecen sobre caliza, y los que son calcífugas, que crecen sobre roca volcánica, hay diferencias. Principalmente las calcícolas tienen más sodio, bastante más nitrógeno, más potasio, más calcio, más magnesio, más azufre, más hierro y más aluminio. Y los que crecen sobre roca volcánica tienen más fósforo y más manganeso. Si alguno de esos elementos son de relevancia para insectos, pues se pueden imaginar que posiblemente les gustan más a los calizas porque tienen mucho más elementos de interés, especialmente nitrógeno. O van por los volcánicos porque tienen más fósforo, que es otro elemento muy escaso. Pero ahí comparo diferentes especies. Esos crecen sobre caliza, esos son calcíferas. ¿Y qué tanto cambia la misma especie y es capaz de crecer sobre los dos? Y esa es una de las especies que podríamos encontrar sobre los dos sustratos. Y resulta que solamente hay dos diferencias significativas, hierro y aluminio. Y el resto es igual. Significa que en esa especie, Smeriopteris aurea, parece que lo controla, no importa dónde crece, controla el contenido de lo que tiene y lo que es fuerte. Y eso significa que ahí estamos nada más al inicio, porque ahora tendríamos que ver y animar a nuestros insectos, consumir diferentes especies de plantas para ver cómo reaccionan a esos cambios, o tendríamos que cultivar las especies de lechos que tengan diferente contenido y ver. Próximo. Y con eso concluyo ahí. Cualquier cosa, duda que tengan, o lo pueden leer en el libro, o se publicó ya tiempo atrás, o me pueden checar en el sitio de ResearchGate, ahí están muchas de las publicaciones disponibles, o me escriben a mi correo. Y aquí nada más están listados los proyectos que nos apoyaron, los compañeros técnicos y estudiantes que contribuyeron a esos trabajos. Muchas gracias. Ya no hay tiempo para preguntas. Ya no quedó tiempo para preguntas, pero voy a dejar una pregunta, pero además quiero que sepan que Klaus va a estar toda la semana aquí, así que sí vamos a poder buscarlo si tenemos dudas. Pero una pregunta, un comentario, ¿alguien? Adelante, Marcia. Ah, wow, ¿eh? Yo no sabía nada de lechos, prácticamente nada. El asunto de la ecología de la nutrición
pensando en insectos y lo que estás diciendo de los cambios nutricionales, bueno, de la producción nutritiva para insectos o tóxica, lo que sea, em, y los cambios ambientales. Esa parte, por ejemplo, pensando en mariposas, Ujú. ¿no? Las hembras van a preferir más nutrientes, más nitrógeno, porque van a producir huevos, necesitan producir huevos. Y a lo mejor los machos están interesados más en fósforo, porque van a poner el fósforo en el espermatóforo, ¿no? Entonces, esa parte de interacciones, seguro no hay nada, pero ha de ser súper interesante empezar a estudiar algo de eso, ¿no? Es que ahora tenemos la base, ¿no? Sí. Así que vean que prácticamente una ahorita en ese caso empezó más o menos 15 años atrás con eso, porque antes trabajaba otros temas de diversidad, de efectos de perturbación, pero esa es la cuestión de una carrera de investigación, que empiezas poco a poco a armarle el puzzle y después checas qué tan lejos llegas. Pero yo creo que los helechos son muy fructíferos para contestar los muchas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Le damos un aplauso al doctor Klaus. Disculpe, yo me quedé ahí mal porque pensaba cuando 10 minutos para la presentación.